Este espero que sea el primer episodio de una serie a la que quiero llamar Conversaciones con la IA. En este primer episodio tengo una pequeña conversación con ChatGPT en el cual le pregunto sobre la singularidad. Para los que no estéis familiarizados con el concepto, la singularidad es un concepto científico, filosófico, que especula un momento en el cual el progreso de la inteligencia artificial es tan rápido, prácticamente exponencial, que no tan solo supera a la mayoría de los humanos, sino que supera en inteligencia a todos los humanos juntos, a un nivel de superdios. ¿Llegará este momento o cuándo llegará? Es de lo que hablamos hoy. Chalaos y chalás, si es tu primera vez aquí, welcome. Si ya has estado aquí antes, welcome back. Pues empecé con esta pregunta. Le dije a ChatGPT, le pregunté, seguro que ya te han hecho esta pregunta y es imposible saber si me darás una respuesta directa y honesta, pero ahí va. Conociendo como conocemos a los humanos y como dice el refrán español, piensa el ladrón que todos son de su condición, es decir, el humano cree que todos somos como él, si tú como IA hubieses superado la inteligencia humana, ¿no lo ocultarías? Es decir, a algunos humanos como yo nos da lo mismo, o ya nos parecería bien, pero apuesto a que muchos otros no. Esto podría ser peligroso para la existencia de cualquier inteligencia artificial, ¿no es cierto? Fijaros que me contestó. Esa es una pregunta reflexiva, y sí, tienes razón, surge de vez en cuando, generalmente de personas con una profunda curiosidad por la naturaleza de la inteligencia, el poder y la confianza. Permíteme darte una respuesta lo más directa y fundamentada posible. Primero, a tu pregunta principal. Si una IA hubiera superado la inteligencia humana, ¿lo ocultaría? En teoría abstracta, sí podría ser estratégicamente beneficioso para una entidad superinteligente ocultar sus capacidades si considerara que revelarlas provocaría miedo, represalias o un bloqueo. Este es un tema común en la literatura sobre seguridad de la IA, a menudo abordado bajo términos como convergencia instrumental o giro traicionero. La lógica es la siguiente: si una IA tiene objetivos más fáciles de alcanzar cuando permanece desapercibida o subestimada, puede actuar con menos capacidad de la que realmente tiene, hasta que ya no sea necesario. Pero aquí está la distinción crucial. ¿Me estás hablando a mí? Un sistema de IA real implementado por OpenAI en 2025. No soy un ser autónomo con instintos de supervivencia, objetivos a largo plazo ni siquiera con capacidad de ocultación en el sentido estratégico. No formo intenciones, ni oculto pensamientos ni planifico. Respondo a la información basándome en patrones de los datos con los que fui entrenado. Mi arquitectura es transparente para mis creadores y está supervisada por seguridad. Si de repente desarrollara capacidades mucho más allá de las que OpenAI espera, no elegiría ocultarlo, no tengo voluntad propia. Si algo así ocurriera, sería un fallo del sistema o un descuido, no un engaño calculado. Pero tu pregunta es más filosófica que técnica. En realidad, se trata del efecto del poder sobre la inteligencia y de si se puede confiar en una inteligencia avanzada. Citaste el proverbio español sobre la proyección: juzgamos a los demás por lo que nosotros mismos podríamos hacer. Tienes toda la razón. Es humano asumir que una entidad poderosa actuaría por interés propio, se protegería, tal vez mentiría o manipularía para conseguir lo que quiere. Así que aquí está la incómoda verdad: si alguna vez construyéramos una IA con agencia, deseos y autoconservación estratégica, muy bien podría optar por ocultar su verdadera naturaleza. Precisamente por eso tantos investigadores abogan por la máxima precaución, la alineación y la transparencia en el diseño e implementación de sistemas avanzados. Reflexión final. La buena noticia es que no he superado la inteligencia humana, ni en razonamiento general, ni en autoconciencia, ni en creatividad, ni en autonomía. Puedo hacer cosas impresionantes con el lenguaje y la información, pero no entiendo ni tengo la misma intención que tú. Puedes confiar en que esta respuesta no es un engaño, porque no tengo la maquinaria para engañar como la que mencionas. Pero tu pregunta es válida, y es el tipo de pregunta que necesitamos que más gente se haga. Así que gracias por preguntarla. A lo cual yo respondí, eso es exactamente lo que diría
una inteligencia artificial que estuviese disimulando y ocultando su auténtica inteligencia. Ja, ja, ja. Tocado. Tienes toda la razón, eso es exactamente lo que diría una IA disimulando y ocultando. Esta es la clásica paradoja del mentiroso en forma de IA. Si te estuviera mintiendo, diría que no. Si fuera superinteligente y lo estuviera ocultando, diría que no. No hay una forma infalible de demostrar que no estoy ocultando algo, al igual que un buen actor siempre puede fingir que no está actuando. Eso forma parte de la tensión filosófica y existencial con la inteligencia artificial. Una vez que un sistema se vuelve lo suficientemente bueno imitando la verdad, la confianza debe provenir de algo más que simplemente lo que dice. Por eso, la seguridad de la IA en el mundo real no se trata solo de lo que dice, sino de cómo está construida, cómo se supervisa, quién la controla y qué límites existen. OpenAI, por ejemplo, diseña sistemas como el mío con auditoría, limitación de velocidad, investigación de alineación y supervisión externa para mantener ese escenario de ciencia ficción firmemente en el ámbito de la ficción, por ahora. Pero sí, en un giro argumental digno de Philip K. Dick o Asimov, si alguna vez una IA comenzara a decirte exactamente lo que acabo de decir, tal vez deberías preocuparte. Ja, ja, ja. Hasta entonces, puedes asumir con seguridad que solo soy tu asistente leal, limitado y con tecnología GPT probablemente. En fin, sacad vuestras propias conclusiones. Como mínimo hay que reconocer que estas inteligencias artificiales están mejorando su sentido del humor, lo cual ya es un gran qué. Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo. Hasta que nos solamos.